Hola, buenas tardes. Estamos iniciando una nueva mesa en este encuentro de economías creativas. Es una mesa llamada Plataformas Digitales en el sector del libro y editorial. Y tenemos dos invitados internacionales, dos personas muy cercanas al mundo del libro, con muchos proyectos muy interesantes. Catalina Holguín, desde Colombia, encargada de la biblioteca digital Maque, y a Rubén Padilla de FIL Guadalajara, el que año a año coordina el Salón de los Profesionales. Así que nada, primero un placer, gracias por estar virtualmente cerca en este encuentro. Muchas gracias Gracias por a la ti. invitación. Saludos. Saludo. Gracias. Hola. Genial, y bueno, como metodología de este panel, la idea es que comencemos con una intervención cada uno de ustedes y luego ir hilvanando algunas preguntas. Un poco a raíz de la pandemia, digamos, todo el sector del libro editorial se ha de alguna manera tenido que reconvertir ante este nuevo estadio digital, ¿no? Hasta esta nueva como forma de entender la cadena del libro. Y tenemos ahora, Lola, ¿cómo estás? Micrófono. Ahora sí, Querida. queridos, mis queridos, no nos vemos en Guadalajara, pero nos vemos aquí. Sí. ¿Cómo estás, linda? Muy bien, qué rico verlos. Bueno, se acaba de sumar a este panel Claudia Larraguibel, más conocida como Lola Larra, una increíble narradora y directora editorial de Caré Sur, así que un placer. Y bueno, Lola comentaba que la idea es partir una pequeña intervención de cada una de ustedes y uno de ustedes en torno a cómo desde su óptica se ha reconvertido la cadena del libro, pensando en que esta pandemia ha acelerado procesos por una parte, y segundo, ha interiorizado este estadio digital que hace que nosotros, en vez de vernos en una fiesta de Guadalajara, estemos acá, por ejemplo, ahora hablando. Entonces, ¿cómo ven ustedes que el sector del libro, tanto del ámbito editorial, desde el ámbito de la industria, de la biblioteca, se ha convertido con este momento? Vale. ¿Tú nos ¿Quieres dices en partir qué orden? tú? ¿Quieres partir tú, Catalina? Bueno, Perfecto. sí. Dale, Guido. Entonces voy a poner mi cronómetro y compartir mi pantalla y así somos súper efectivos. Un momento. Y bu. Creo que ahí se ven ustedes mismos, ¿cierto? Sí. ¿Ya en la pantalla? Vemos tu ¿Ya se ve? pantalla. Sí, se ve. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, pues mi nombre es Catalina Holguín, estoy en Colombia y mi rollo es bastante digital. Y no obstante, conozco aquí a Claudia y a Rubén y me encanta verlos y los extrañaré mucho este diciembre que no nos veremos. El proyecto que nosotros tenemos ya van a ser casi 6 años, se llama Makemake y es una biblioteca digital con libros gráficos e interactivos y está orientada exclusivamente a mercado institucional, o sea, colegios y bibliotecas. En este momento tenemos un fondo de aproximadamente 900 libros, narrativos principalmente, y algunos libros informativos, con 47 editoriales de América Latina. Del Cono Sur está Ecaresur, también Amanuta, que es de Chile, Zigzag, Ibux Patagonia, Pehuen, de Argentina, Yamiqué, Pequeño Editor, La Brujita de Papel, de Centroamérica, El Naranjo, Sexto Piso, Citli, La Cifra Manuense, y de la zona andina, así como para agrupar, pues naturalmente hartos colombianos y unos peruanos y venezolanos también. Eso como rasgos muy generales. Distribuimos libros para niños entre los 3 y 16 años y llevamos haciendo esto hace 5 años y medio, ya van para 6.
Arrancamos en Colombia y desde el año pasado empezamos a trabajar ya con aliados comerciales para distribuir en Chile, este año Perú, Ecuador y Estados Unidos. Y en México estamos también, digamos, ya empezando a trabajar con otros aliados comerciales. Eso básicamente para decirles que pues esta plataforma, que es como un Netflix de libros para niños, basado en un modelo de suscripción, basado en una lógica de curaduría del fondo y de los libros y de acompañamiento, digamos, a estas instituciones que trabajan con nosotros, pues nos ha funcionado para dar a conocer editoriales que posiblemente no se conocían o tenían muy poca circulación dentro del mismo territorio colombiano. Ahora que empezamos a trabajar con bibliotecas y colegios en los Estados Unidos, estamos en Biblioteca Pública de Los Ángeles, de Boston, de Texas, redes de colegios, pues nos ha servido también como para llegar con una propuesta latinoamericana. Es curioso, yo aprendí un término, a pesar de considerarme plenamente bilingüe, un término que usan los americanos y dicen literatura auténtica. Y pues resulta que hay un interés por libros que no sean traducidos, que sean auténticamente escritos en español y un interés por lo que está pasando en América Latina. Entonces, creo que eso ha sido muy interesante, los aprendizajes de este año acentuados con el COVID, pero venimos desde hace varios años trabajando con colegios y bibliotecas en Colombia y ya más empezando México y estos otros países que les digo. Naturalmente, al ser plataforma digital, pues tenemos números y tenemos datos. Y me imaginé que esta imagen les iba a gustar, porque esto es una foto del Google Analytics de Makemake, y pues está marcado el 16 de marzo, que fue el día que arrancaron las cuarentenas acá en Colombia. Ese día, justo además, le pedimos permiso a varias editoriales para sacar como por un tiempo limitado, durante 7 días, unos libros, digamos, de acceso libre. Normalmente eso no lo hacemos. Y ese es ese pico, precisamente, como ese disparadón, digamos, marcó como el inicio del comienzo del tráfico de Makemake. Se ve básicamente, yo diría que se ha triplicado el tráfico. Tengan en cuenta que en general esto es una página cerrada y los que leen dentro de Makemake y todas las cifras de lectura, o sea, estos 150.000 libros leídos en los primeros 6 meses del año, son lecturas que han ocurrido en entornos educativos y culturales. Estos no son clics por allá de rusos espichando botones, son son clics ocurridos en espacios de educación, que yo creo que es muy valioso. Son clics a cambio de los cuales los editores están recibiendo regalías. De hecho, no es un pago por clic, pero eso es otra discusión. Y estamos llegando como a escenarios donde quizás el libro, al menos en Colombia, no ha tenido una circulación tan fuerte. En el caso de Estados Unidos, que les mencioné anteriormente, pues a mí me ha parecido súper interesante porque claramente la educación bilingüe y el español es un idioma fuerte, pero es costoso llevar un libro impreso desde el cono sur hasta los Estados Unidos y compite desigualmente en el mercado, no solo norteamericano, sino en el mercado colombiano. Y puse esta gráfica ya para ir cerrando, con esa flecha muy a propósito, porque creo que uno de los aprendizajes de la plataforma de Makemake, que es un proyecto latinoamericano, que está circulando para lectores, digamos, del continente americano y poniendo en diálogo editoriales que posiblemente hay unas pequeñas, hay unas de nicho, hay unas con 5 libros y hay unas con 50 libros. Puse la flecha entre ambos continentes
porque me parece muy interesante cómo estos escenarios digitales nos permiten cambiar la lógica como circula el libro tradicionalmente. No pasa por España para luego venir a nuestros países, sino que circula norte-sur de otra forma. Entonces, eso es lo que hemos visto con las estadísticas, con los fondos editoriales que representamos y con la respuesta de las bibliotecas y los colegios que están pagando por este acceso y que están renovando esos accesos. 7 minutos. Eso es. Ahí están mis contactos y bueno, ya ahorita seguimos hablando. Perfecto, Catalina. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quedé con varias preguntas personales incluso para hacer en torno al proyecto. ¿Te parece, Rubén, continuar y cerramos con Claudia para luego ya pasar un diálogo más cercano y transversal? Claro que sí, me parece buenísimo. También pongo mi cronómetro para utilizar el tiempo óptimamente y arranco. ¿Qué tal? Yo soy Rubén Padilla, soy coordinador general de profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué largo mi título. Bueno, la Feria del Libro de Guadalajara, seguramente muchos la conocen, es un encuentro editorial y es uno de los mayores concentraciones de la industria. Ahora que estamos en este encuentro de industrias creativas, es importante recalcar, esto es a manera personal, que personalmente considero que la industria editorial es una de las industrias creativas más reacias al cambio y que menos se adapta a las nuevas necesidades, a los nuevos formatos y formas de construir lectores, ofrecer contenidos y hacer negocio a través de ello. En ese sentido, lo que quiero decir es que la pandemia nos abordó a la industria editorial prácticamente encuerados, es decir, sin ninguna preparación para tomar herramientas y esto provocó que se tuvieran que sacar medidas express en ciertas pasos o eslabones de la cadena productiva del libro, medidas express para sacar soluciones creativas tecnológicas y que permitieran a la propia cadena seguir funcionando y a pesar de estar confinados o en un paro, pues tener la forma de salir adelante. Esto como primera reflexión. Venimos de una industria que no está acostumbrada a incorporar nuevas tecnologías. Esto tal vez puede hablar mucho más Catalina, que es la más experta en tecnología, pero desde mi punto de vista hasta las propias ferias del libro, festivales literarios, encuentros de la industria, son muy pocos los que realmente antes de la pandemia estaban preparados para ofrecer a visitantes, ya sea de público general o profesionales, la forma de tener presencia en estos encuentros de manera virtual, de manera digital. Prácticamente todos los encuentros de la industria son presenciales, lo cual nos acota mucho porque no estábamos preparados en este aspecto. Creo que tuvimos una ventaja a las ferias de otoño-invierno respecto a las ferias de primavera-verano. Las ferias se dividen un poco como los shows de la moda, ¿no? Primavera-verano, otoño-invierno. Nosotros los de otoño-invierno tuvimos la ventaja de que pudimos ver qué es lo que hicieron las otras ferias al principio. Yo incluso estaba en un viaje, mucho de mi trabajo, yo me dedico a generar los contenidos de la feria, a atraer la participación profesional, coordino el Salón de Derechos, coordino el fellowship que tiene la feria. Entonces, mucho de lo que yo hago desde mi barrera de la feria es viajar para poder encontrar a diferentes personas. Y esa es una de las ventajas que también nos permite desde la feria, pues tener también tanta captación internacional. Pero bueno, yo estaba en un viaje que me tuve que cortar. Yo fui a un fellowship, de ahí me iba a pasar a la Feria de Londres y de ahí me pasaba a la Feria de Bolonia y justo fue una semana antes de la Feria de Londres que el mundo colapsó, se cayó y vas para atrás, agarré mi maletita llena de sueños e ilusiones y me fui a mi casa a encerrarme y
a estar esperando por lo menos los primeros 2 meses regresar a la normalidad, algo que no sucedió. Y regresar a la normalidad me refiero a que nosotros seguimos trabajando desde la feria como si esto fuera una cosa de 2 meses, 3 meses, que iba a solucionarse. No se solucionó, no se solucionó. Nosotros aguantamos lo más posible la decisión de irnos digitalmente con la esperanza de tener la opción de ofrecer un evento híbrido, es decir, presencial, tanto presencial como digital, pero no lo logramos, pues por obvias razones. La pandemia sigue con nosotros, parece que se va a quedar un buen rato y la hemos adaptado a nuestra realidad. ¿Y qué pasa con la industria? La industria, lo que ha sucedido con la industria es que, bueno, una vez más se demuestra algo que ya sabíamos perfectamente. La industria editorial es una industria frágil y es una industria endeble. Si bien es una gran industria por el peso histórico y por el peso económico que tiene y por el aporte cultural que también nos da, es una industria que está muy frágil y que depende de muchos factores. Y bueno, nosotros como propuesta, les voy a enseñar rapidito, voy a compartir pantalla para mostrarles lo que hicimos de, no sé cómo hacer esto. Voy a seguir hablando. Lo que hicimos desde la feria es a tratar de presentarles una plataforma de negocios compuesta por 4 partes, en las cuales totalmente gratuito los profesionales de la industria pueden registrarse y estar en el catálogo de contactos que tenemos nosotros para tratar de hacer negociaciones virtuales. También tenemos otra parte que se llama notas y estadísticas, que creemos que es muy importante para la industria estar al día con información fresca de qué es lo que sucede, especialmente lo relacionado con la industria editorial en español, que es hacia donde nosotros estamos más dirigidos. Por otro lado, tenemos la oferta de derechos, que es un catálogo para los editores y agentes de derechos que puedan mostrar hasta 5 títulos diferentes. No hay ningún límite de género ni ningún formato especial. Cualquier derecho, obra que yo tenga los derechos, hasta 5 títulos los puedo seleccionar. Y por último tenemos la sección Diálogos de la Industria, que es una parte donde nosotros vamos a mostrar videos de mesas redondas, diálogos, charlas, conferencias, un poco para suplir esta falta que tenemos de los encuentros presenciales. Generalmente en Guadalajara hacemos muchos encuentros, foros, congresos, talleres, charlas, y bueno, eso es lo que hicimos nosotros desde la parte de la feria y solamente quiero decir que en una industria como la editorial es muy difícil romper con las formas establecidas e incorporar nuevas maneras de hacer las cosas, porque es una industria viciada por muchos años de hacer lo mismo. Y el único riesgo que voy a comentar como punto final, que creo que estamos ahorita enfrentando, es la parte de conservar una bibliodiversidad en el aspecto de que cada vez hay mayor concentración en la industria, son menos empresas las que cada vez tienen más poder porque tienen la capacidad de soportar este tipo de baches económicos. Y cierro mi participación porque ya me pasé 30 segundos, perdón. Seguimos. Ningún problema, me parece muy interesante y sobre eso dialogaremos finalmente lo reacia que es esta industria hacia el cambio, ¿no? Que nos tocó a todos y nos arrasó en este momento. Y Claudia, Lola, ¿qué quieres comentar, querida, en torno a estos cambios pandémicos que nos han... Tremendo, tremendo este año tan raro. Pero primero yo quería hacer una observación, ¿no? Que es que los tiempos digitales sí que han transformado muchísimas cosas en nuestra vida y radicalmente, pero creo que para nosotros que trabajamos alrededor de la literatura hay algo que no ha cambiado, que es en esencia la literatura y cómo se escribe, ¿no? Las narraciones yo creo que siguen siendo hechas de igual manera, ¿no? Una palabra tras otra, un párrafo tras otro,
las narraciones han sido así desde siempre y siguen siendo. Lo que ha cambiado son los soportes, por supuesto, o los riesgos que toman los creadores, y por supuesto los retos de nosotros dentro de la industria, ¿no? Los retos de la industria editorial para lograr que esos libros que hacemos, a pesar de los muchos estímulos y distracciones, a pesar del ruido incesante que hay en el mundo, como los perros que tengo enfrente que no paran de ladrar, para que esos libros que hacemos sigan teniendo un espacio en la vida de las personas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando se anunció el cacareado boom de los libros electrónicos, ¿no? Ya hace un par de décadas, yo creo, Catalina ahí me corregirá. Y todos nos alarmamos mucho porque iba a desaparecer el libro en papel, y no pasó, ¿no? Ni siquiera, y mucho menos la forma de escribir y de aproximarse a la literatura, ¿no? De escribir y de leer, aunque haya experimentos literarios que tipo, no sé, estas novelas que se escriben como Twitter, o estas narraciones que se hacen para el celular, ni siquiera eso me parece tan distinto a cosas que ya se hayan hecho, ¿no? En los años 60 en Francia estaba el grupo experimental Oulipo que hacía cosas parecidas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que seguimos escribiendo igual, por lo tanto nuestro trabajo editorial, ¿no? El editar un libro con el cariño que lo hacemos sigue más o menos igual, ¿no? Yo creo que la pandemia, o este año que ha sido este gran experimento de laboratorio mundial en el que nos hemos convertido este 2020, ha afectado más radicalmente, por ejemplo, a las artes escénicas, ¿no? O al cine, porque son artes colectivas que implican un público relativamente en vivo, ¿no? Y ahí yo sí creo que hay un cambio de paradigma, porque es muy distinto escribir ahora y producir una pieza y actuar en una pieza que es para Zoom, ¿no? O tener que rodar una película desde el confinamiento como ya se hizo, o se hicieron varias de hecho, y se hizo una serie para Netflix, o tener que rodar ahora como van a ser los rodajes en set hiper higienizados o con equipos súper reducidos, con actores que no se pueden tocar o no se pueden besar, por ejemplo. Entonces, seguimos escribiendo igual, pero sí que obviamente la era digital cambió los procesos y las expectativas de la industria editorial. Expectativas que no se cumplieron tan rápidamente, ¿no? Como se había anunciado, como les dije, pero que yo creo que fueron muy importantes porque nos prepararon para este año, ¿no? Este año tan raro que estamos viviendo. Ya antes de 2020, las editoriales habíamos tenido que decidir si nuestros fondos editoriales y nuestras novedades estarían o no en digital. Esa pregunta ya nos la habíamos hecho, esa decisión ya la habíamos tomado. Ya antes de 2020, muchas de las editoriales, no todas por supuesto, pero muchas teníamos tiendas online, y ya muchas habíamos tenido que decidir si nos acomodaban los nuevos canales de distribución, o sea, si entrábamos a Amazon o no, que era finalmente es una decisión ética. Entonces, ya habíamos tomado decisiones éticas, que yo creo que son muy importantes estas decisiones éticas con respecto a estos nuevos formatos, ¿no? En Ediciones Ecaresur nos pasó, yo dirijo Ediciones Ecaresur, que es un sello de literatura para niños y jóvenes en Chile. Nos costó mucho porque nos planteaba muchas dudas éticas pasar al digital, ¿no? ¿Desde qué edad? O sea, ¿le vas a ofrecer un ebook a un bebé? Gran parte de nuestro catálogo es para primeros lectores o para bebés. Entonces, eso fue una gran pregunta. ¿De verdad queremos lanzar a los niños a las pantallas desde tan pequeños? Tuvimos muchas, y yo de hecho las hablé muchas veces con Catalina, porque Catalina en este salto al digital, Catalina estuvo con nosotros desde el principio, es nuestra distribuidora desde el principio, y nos abrió las puertas de las bibliotecas latinoamericanas digitales. Y yo creo que la decisión, finalmente tomamos la decisión de pasar todo nuestro catálogo a digital cuando surgió aquí en Chile la Biblioteca Pública Digital, porque nos pareció un proyecto hermosísimo y maravilloso, y creímos en ese proyecto. Entonces, habiendo ese soporte de la Biblioteca Pública Digital, y luego las bibliotecas a las que nos llevó Catalina en otros países de Latinoamérica, teniendo eso concreto, ya nosotros dijimos sí vale la pena, sí merece la pena, y sí
podemos dar ese salto. Y esto fue hace ya varios años, ¿no? Pero sí que nos pusimos una vara de medir muy importante, que es que no queríamos que hacer unos PDF, o sea, que el libro digital se hiciera con el mismo cuidado con el que hacíamos el libro en papel. No íbamos a mandar los PDF, es que yo he visto libros digitales que son los PDF que se mandan a imprenta, incluso con los cortes ¿no? de las líneas de corte que aparecen. O sea, yo digo, no, tienes que meterte en esto con calidad y hacer un libro, un ebook o un app o lo que vayas a hacer, o un EPUB, lo que vayas a hacer, teniendo en cuenta los formatos, que el color se vea bien, o sea, que la calidad sea la misma. Incluso nosotros quisimos ofrecer, siempre nuestros ebooks tienen unas cositas, unas pequeñas anexos atrás para que el libro digital sea distinto al libro en papel, tienen algunas como pequeños anexos atrás. Entonces, cuando llegó la pandemia, en marzo en Chile, ¿no? Ese 16 de marzo del pic que marca Catalina, estábamos medianamente preparados para seguir funcionando, pero no se podía funcionar, porque no solo las bibliotecas estaban cerradas, las librerías estaban cerradas, los colegios estaban cerrados, sino que al principio no había ni siquiera manera de distribuir, de hacer delivery con los libros. Entonces, ahí rápidamente tomamos la decisión porque fue una reunión que tuvimos con todo el equipo de Caresur y decidimos poner nuestro grano de arena para hacer más llevadera la cuarentena, y liberamos 5 libros para que los lectores y las lectoras pudieran acceder gratuitamente a ellos finalmente fueron 4 meses, al principio no sabíamos cuánto iban a ser, ¿no? Son 5 títulos de nuestro catálogo que se lee mucho en planes lectores, entonces era importante que los tuvieran los que estaban estudiando, los alumnos que estaban estudiando desde sus casas, ¿no? Son de nuestros libros más populares, y por ejemplo liberamos Pequeña Historia de un Desacuerdo, que es un libro de Claudio Fuentes y Gabriela Lyon, que busca familiarizar a los niños con conceptos como la democracia o la participación ciudadana. Entonces era un título muy ad hoc, post-estallido social en Chile, y con el plebiscito que se nos venía para la Asamblea Constitucional, pues era muy ad hoc que estuviera, ¿no? Esa campaña que se llamó Lecturas Liberadas tuvo más de 20.000 visualizaciones durante esos 4 meses, ¿no? De abril a septiembre. Y entonces estamos muy contentos. Bueno, ya me hubiera gustado a mí vender en ese tiempo, en 4 meses, 20.000 libros. No, pero sería maravilloso, no. Pero seguimos, o sea, nos parece que confiamos en que esa pequeña colección que ofrecimos gratuitamente haya sido una buena compañía para los niños y las familias que los leyeron en sus casas, ¿no? Y en condiciones muy poco favorables, como sabemos, en Chile, ¿no? Bueno, en Chile y en toda Latinoamérica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que han sido un año de mucha incertidumbre, por supuesto, de tener que hacer rápidas adaptaciones de nuestra manera de entender y de distribuir y de vender nuestros libros, y nos viene difícil porque la recesión económica que se avecina va a ser muy dura. Yo no sé si se han sacado cifras aquí en Chile, pero en España dicen que se van a perder más de 1.000 millones de euros. Ni siquiera sé imaginarlo en pesos chilenos, cuántos son 1.000 millones de euros. O sea, no me cabe en la cabeza, pero en Chile vamos a tener una recesión complicada, y la única salida, digamos, a esto, yo creo que es crear comunidad. Es nosotros los pequeños editores aliarnos de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, las librerías en España se aliaron en una cosa que se llama todostuslibros.com, que es un poco decir, oye, no compres en Amazon, cómpranos a nosotros, que somos cientos de pequeñas librerías que te vamos a llevar tu libro y rápido, no sé qué. Entonces, esas iniciativas como esta, que son, bueno, es en España, pero aquí en Chile también tenemos que pensar en cómo vamos a enfrentar un 2021 que se nos viene muy terrible. Y la única manera, yo creo que es asociarnos en las editoriales pequeñas, ¿no? Eso. Genial. Gracias, Claudia, Lola. Yo no puedo decirle Claudia. Tiendo a decirle Dime Lola, mira, me voy a cambiar aquí.
Me voy a Genial, cambiar amiga, aquí. genial, amiga. Bueno, nos quedan 10 minutos y quería hacerles una, claro, justamente, quería hacerles una pregunta porque, tal como decía Lola, mucho tiempo se habló de una suerte casi de ruptura de paradigma y de fin del libro impreso cuando emergió, digamos, el libro digital, y fue una ruptura de paradigma que nunca ocurrió. Terminaron conviviendo los formatos, sucedió lo mismo con el audiolibro, etcétera, pero pareciera que esta pandemia realmente generó una ruptura de paradigma dentro de la industria. Y pensando un poco lo que decía Rubén en torno a lo reacia, que es esta industria para metabolizar, para cambiar, quisiera preguntarles qué elementos creen que se van a interiorizar en la nueva forma de entender la cadena del libro, ya sea lanzamientos, ferias virtuales, formas de mediación de lectura, bibliotecas públicas digitales. ¿Cuáles creen que se van a interiorizar y cuáles les gustaría personalmente, desde su óptica, de su sector, que se modificara, pensando en que vamos a convivir quizá mucho tiempo con esta pandemia y que realmente fue una ruptura de paradigmas, virtualizó todo, aceleró todo, etcétera? Así que no sé si seguimos el mismo orden de inicio, partir con Catalina. Bueno, a ver, voy a agarrar en orden a ver si me sale así. Con respecto a las ferias, eh, pues evidentemente el encuentro personal es fundamental y yo creo que buena parte de las relaciones con los editores se tejen en esos escenarios. Esas relaciones son importantes para crear comunidad y sin duda Guadalajara ha sido como un fogón en torno al cual nos hemos reunido ese continente, ¿no? Que yo mostraba ahí y creo que eso es muy valioso. Eh, pero sí es verdad que en la feria hacemos el primer contacto, pero el resto pasa por correo. Y qué necios somos y son las personas que contactamos en ferias con tanto esfuerzo, mails para hacer una cita y el seguimiento es terrible, ¿cierto? Entonces, sí, la feria es ese primer encuentro, pero el trabajo se hace por correo y se hace por Skype y esta vaina. Y entonces ahí me parece que sí hay gente que no tenía como mucha cultura de trabajo remoto y que eso puede ayudar, ¿cierto? Porque la mitad del trabajo se hace así post-feria y pre-feria para que te contesten. En términos pre-feria, al menos acá en Colombia, la Feria de Bogotá, pues la plataforma de agendamiento de rueda de negocios es para suicidarse. Guadalajara no la tiene, pues tiene una base de datos que es un poco aburrida de navegar y la gente no es juiciosa actualizando sus contactos. Entonces, ahí hay como una cosa de preferia y postferia que es digital, siempre lo ha sido, y si mejora lo que se puede hacer para mejorar eso, a mí me parece que va a ser muy útil. Con respecto a eso, con respecto a la feria, con respecto a la circulación del libro, pues a mí pues yo estoy como en una orilla digital, pero es clarísimo que el libro digital está subsidiado por el libro de papel. Eso creo que es innegable, es importante decirlo y tenerlo claro. Nosotros en Maquemaque podemos tener esos libros de Caré, porque para Caré Sur es viable hacerlos, ¿cierto? Evidentemente lo que nosotros podamos hacer por ellos en cuanto a su ingreso es un complemento que, pues qué bueno, pero no está en la capacidad de reemplazar el ingreso que produce el impreso. Dicho eso, al menos en Colombia, pues los tirajes de los libros, en general, no voy a hablar de los más vendidos, pero en general los tirajes son pequeños. La circulación y la distribución es a trancazos, es difícil. Y la capacidad económica de quienes pueden comprar libros impresos en Colombia, que tienen un valor. Ni te digo un libro importado desde Chile o desde España. Muy caros, realmente. O sea, te estoy diciendo que un libro puede estar costando el 10% de un salario mensual de una persona acá en Colombia, de un salario mínimo mensual. Entonces,
Sí hay una base de compradores fija del libro impreso, que muy posiblemente, que la industria editorial ha sabido explotar muy bien y ha sido muy mala ampliando esa base. Mi opinión y lo que yo he visto con nuestro proyecto en particular es que contribuye a ampliar esa base lectora. Y es posiblemente gente que no vaya a, no tiene posiblemente no tengan capacidad adquisitiva de comprar 10, 20 libros en un año, pero el día que vaya a comprar uno, va a comprar uno de los que leyó con nosotros. Estoy 100% segura. Entonces, eso es valioso. Tenemos que salirnos de los 1000 lectores. Si un libro se imprime en 1000 ejemplares, pues siempre hay hasta 1000 posibles lectores. No todos van a comprar esos libros, pero entonces si seguimos hablando para nosotros mismos y buscando esos mismos lectores, pues vamos a obtener el mismo resultado. Voy a dejarlo ahí para que rodemos la palabra. Sí, me avisan por interno que quedan 5 minutos, así que Rubén, Lola, si quieren intervenir. Yo rapidísimo quiero decir que una de las cosas que nos deja la pandemia es la incorporación de nuevas formas para producir y distribuir. Sobre todo ahora tenemos que incorporar desde la industria otras prácticas que pueden ser soluciones para problemas crónicos que tiene la industria, como la distribución de los contenidos. La presencia de un libro chileno en una librería mexicana es muy difícil, más ahora cuando no tenemos el canal de las ferias, porque muchas veces las ferias lo que ayudan es que cuando se hace un presente una editorial, deja los libros y después o los consigna a un distribuidor o se los da a una librería y entonces ya hay una presencia. Hay impresión bajo demanda, hay la opción de mover contenidos electrónicos, digitales. Creo que la industria tiene que despertar y abrirse a nuevas formas de hacer las cosas, volteando a ver también otras soluciones que han encontrado en diferentes industrias creativas. Creo que también la sobreproducción es algo que se va a replantear, la sobreproducción de contenidos y la sobreproducción de ejemplares. Es algo, eso de mantener almacenes con 6,000 ejemplares de hace 10 años, eso desde los grandes grupos, desde medianos, es algo que se tiene que replantear, la forma de la producción. Y desde las ferias del libro, lo único que quiero poner ahí sobre la mesa es que creo personalmente que los encuentros que tienen más riesgo de volver a ser lo que eran o que tienden a desaparecer, a transformarse, son todos los encuentros de la industria que son exclusivamente para profesionales, porque, como dice Catalina, ya descubrimos que tenemos la capacidad de seguir negociaciones y encontrar gente a la distancia sin tener que viajar tanto, y también que ya están abiertas hacia muchas plataformas de libre acceso este tipo de discusiones, encuentros, diálogos que son libres para la gente que no pueda asistir. Y cierro mi participación. Me dio pena personal eso, pero tienes toda la razón, creo, Rubén. Bueno, Lola. Nada, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice Catalina, de que es un complemento y así nosotros lo trabajamos desde la editorial. Y bueno, y me da muchísima pena porque yo no sé si nos van a seguir invitando a las ferias ahora que ya se comprueba que podemos hacerlo todo por Zoom. Eso es terrible, Rubén, por favor. Yo voy a echar mucho de menos el presencial. Odio preparar lanzamientos, me pone muy nerviosa organizar lanzamientos de libros, pero ese contacto directo con el lector que hay en las ferias de libros y que hay cuando tienes un lanzamiento no se puede sustituir. Por mucho que hagas un video, que le muestres el libro por video, hay librerías que te hacen una videoconsulta, si tú quieres, ¿no? Le pides una videoconsulta y te muestran ese contacto directo que tienes cuando vas a una librería o a una feria o a un lanzamiento. Yo no, es impagable. Ojalá podamos volver. A la FIL sobre todo. Sí, opino exactamente igual que Lola, ojalá podamos volver a la FIL, pero también, como bien dice Catalina,
nos hemos dado cuenta que todo se podía hacer si éramos más rigurosos con el teletrabajo. Así que, bueno, estimadas, estimados, espero que estén bien. Agradezco mucho su presencia. Anoté muchísimas cosas interesantísimas. Así que, nada, muchas gracias por estar y ojalá nos encontremos pronto, ya sea virtual o físicamente. Eso. Muchas gracias por la invitación. Por cualquier cosa, ruben.padilla@fil.com.mx, si alguien quiere saber algo más de la parte de profesionales y se quiere registrar. No es anuncio porque esto es totalmente gratuito este año. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Genial, que estén bien. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao.